Hola, Uy, a la primera. siempre pasa lo mismo. Cuando hago el directo, si no envío yo la invitación, no sé por qué, no, yo no puedo. Bueno, nada. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ay, bueno, gracias otra vez por un directo contigo. A ti. Y hoy hablaremos sobre el acompañamiento en el proceso de despedida de nuestro compañero animal. Eh, Como siempre digo, un tema importante, todos los que tocamos, pero es un momento, bueno, cuando están en estos momentos complicados es importante tener en cuenta lo que ellos quieren en este momento que dejan su cuerpo físico. Y bueno, tú nos explicas, si quieres presentarte un poquito, que ya así brevemente, y ya luego vamos Vale. al lío. Bueno, pues me llamo Jess, en redes Nieta del Roble, y bueno, ahora mismo pues me dedico a comunicación animal, algunas terapias energéticas, pero lo que más hago es acompañamiento en el proceso de despedida animal. Quería empezar, si me lo permite, mire, explicando cuál es la diferencia entre lo que es el acompañamiento en la muerte o despedida animal con el acompañamiento en el duelo, porque es algo que me preguntan mucho y creo que es una manera buena de empezar a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, para mí, porque esto al final depende mucho de la persona, ¿no? Lo que yo hago mayormente, que es acompañamiento en el proceso de despedida animal o de muerte animal, es acompañar tanto al animal como a la familia en el proceso desde que sabemos o tenemos ya indicios de que el animal está en proceso de fallecer hasta el momento que fallece. Si se hace bien, normalmente con con el conocimiento que vamos adquiriendo, la relación que vamos teniendo y demás, eso hace que el duelo posterior sea mucho mejor para la persona y para la familia. Y aparte tenemos la seguridad y la certeza de que todo se ha hecho de la manera que el animal quería. Por otro lado, el acompañamiento en el duelo normalmente es una vez el animal fallece, hay personas que hacen terapia en las que acompañan a ese humano que se queda desolado y le llamamos doliente en ese proceso de duelo. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es del acompañamiento antes de que el animal fallezca. Puede ser por enfermedad, por vejez, etcétera. Vale, porque una cosa es acompañamiento en la despedida y la otra cosa es acompañamiento en su proceso final de vida o lo No, es lo es lo mismo. mismo. Lo único que es diferente es, hay gente que le llama acompañamiento en la muerte al acompañamiento en el duelo post-muerte. Entonces, me quería dejar claro que de lo que vamos a hablar hoy es con el animal vivo. Vale, sí, sí, en el proceso. Porque cuando tu animal te dice estoy en el proceso final de vida, no es que puedas, es ya, pueden ser meses, Sí, incluso años a veces. claro. Entonces, cuando te dicen eso, ¿cómo lo haces tú? En plan, si son años, ¿cómo vas haciendo una comunicación cada X tiempo? Vale, O tú, claro, tú notas si es algo ya muy inmediato o no, bueno, con la energía y todo tú lo notas, pero ¿cómo lo... vale. A ver, yo siempre explico cuando se da el caso que normalmente es curioso porque las personas que suelen llegar a acompañamiento muchas veces es la primera vez incluso que tienen contacto con la comunicación. Entonces yo explico el proceso de final de vida de los animales como una sala de espera.
Es decir, ellos saben que tienen un número de ticket de cita que en algún momento saldrá en la pantalla y les tocará, pero no te pueden decir cuándo, no te pueden decir hora, porque además ellos entienden la vida de una manera diferente y el tiempo de una manera diferente, eso lo sabes tú de sobra. Pero sí que por la forma en la que el animal se comunica y por la energía que transmite podemos intuir si se va a alargar más o no. O sea, no es un proceso perfecto, obviamente, pero yo siempre lo siento como que a más cercano es el momento de trascender, como que son más ligeros, ¿sabes? Es como si se fuera, vamos a imaginar que es como que el alma va saliendo del cuerpo, a más sale, más cerca de trascender, entonces cuando comunicas con un animal que está a punto de fallecer, se siente muy mm, etérico, muy como si flotara. Claro, porque ellos te dicen eso, pero no es lo que dices. Ellos, el tiempo es totalmente distinto al nuestro, no tiene nada que ver. Y ellos no te pueden decir, sí, mira, me iré, dejaré el cuerpo físico en 2 semanas. O No. sea, no. De hecho, he tenido casos en los que me ha dicho no es ya y ha muerto esa misma noche. Porque como digo, ellos saben que están ya en ese proceso y que tienen que terminar de hacer las cosas que le quedan pendientes, pero ¿cuánto tiempo? Si es que estoy. Entonces, tú vas haciendo comunicaciones, ¿no? Sí, es verdad que me lo has preguntado. Yo hago dos tipos diferentes. Dependiendo de cómo veamos, primero se hace una primera comunicación larga. Y dependiendo de cómo veamos el panorama, como digo yo, ¿no? Cómo veamos cómo está todo en general, cómo se encuentra de salud, de ánimo, tanto el animal como la persona, etcétera. Yo hago dos opciones diferentes y las vamos amoldando. Una de las opciones es algo más parecido a un pack de comunicaciones, por ejemplo, 5 comunicaciones y son más largas normalmente, más para ir preguntándole por cómo se va sintiendo, y más alejadas en el tiempo, ¿no? A lo mejor una cada semana y le pregunta si quiere seguir con el tratamiento veterinario, si se encuentra bien, si tiene dolor, si hay alguna cosa que le siente mal, ese tipo de cosas, pero más a lo largo del tiempo, o sea, a lo mejor una vez a la semana, cada 2 semanas, y mientras hacemos un pequeño seguimiento cada 2, 3, 4 días en el que le voy preguntando a la persona cómo está el animal, le vamos haciendo si necesita algún tipo de terapia o lo que sea, si la persona tiene alguna duda o necesita un espacio de acompañamiento en el duelo, en este caso anticipado, también estoy ahí. Yo hablo como lo hago yo, cada uno lo hace a su manera. Y luego, si vemos que es un proceso inminente, pues se hace mucho más intenso, que puede ser incluso varias comunicaciones en el día, pero muy cortas. Son si el animal quiere seguir con su vida y quiere morir de forma natural o si prefiere la eutanasia, si necesita alguna medicación extra para el dolor y poco más. Son como preguntas de confirmación simplemente y se suele hacer o una vez al día o como mucho cada 2, 3 días o en ya al final del proceso incluso mañana y noche. Porque en el final del proceso, si ya te dice sí, me quiero ir, por ejemplo, con la eutanasia, por ejemplo, le explicas qué es y tal, tú puedes estar en comunicación en ese momento con el animal y si los humanos quieren ir diciéndole cosas y preguntarle que yo, ¿sabes? Si el animal Para, quiere, sí, me ha pasado dos sí. veces. O sea, es raro,
pero sí ha habido dos animales con los que he tenido una relación muy, no mío, sino de personas que han contratado el servicio, pero han sido animales con los que hemos llevado tanto seguimiento que al final se han hecho como parte de mi familia, ¿no? Más casi amigos, y sí me han pedido que si me podía quedar. Entonces, sí, pero normalmente yo respeto, o sea, lo que me diga el animal siempre, porque al final yo trabajo para ello. Y no es normal que te pidan, sí, o sea, si el humano te lo pide, claro, le preguntarás lo que dices tú, si el animal quiere, sí, pero no es muy normal que estén en comunicación tú ahí intermediaria entre animal y humano. A ver, No. hay casos, como digo, que el animal sí quiere, pero de muchísimos casos que he llevado, solo he encontrado dos animales que sí me han dicho, sí, quédate conmigo. Y lo he sentido más como que querían enseñarme algo a mí que como que ellos realmente querían ese acompañamiento. Ujú. A lo mejor es más para el humano, ¿no? Que el humano te lo pide, es más para él, para que se sienta a lo mejor, no sé. Puede ser, ¿no? Que el humano... Ambos casos que he tenido fue el animal mismo, el que me lo pidió, me dijo, ¿te queda conmigo? Y yo, sí. Y le iba diciendo a la persona, a la humana, le iba diciendo, pues mira, pues ahora se siente mejor, ya se siente sedado, ya está, se lo veía, ¿no? Cómo salía del cuerpo, ya salió del cuerpo, ya tal, cómo se despedía del resto de animales de la casa, porque iba a la casa a despedirse. Tuve el privilegio de que sí me han dejado alguna compañía y al final es súper bonito, ¿vale? Y normalmente prefieren dejar su cuerpo físico en casa, si es eutanasia, que no ir al veterinario, que es un poco frío, como no los humanos, ¿no? O ellos, como son totalmente diferentes a nosotros, pero Realmente depende del animal, o sea, ves, obviamente cuando se les da la opción, ellos prefieren en la casa, pero tampoco los animales en general no son muy cerrados. O sea, es como si puede ser en casa, bien, pero si no, bueno. O sea, al final yo supongo, vamos, supongo lo que pienso, ¿no? Que al final todos queremos morir en nuestro sitio seguro y con nuestros seres queridos. Entonces, normalmente cuando les pregunta cómo quieren morir, siempre te muestran rodeado de los seres que quieren. Entonces, claro, muchos normalmente intentan de manera natural a ver si pueden, pero ya en ciertos puntos en los que ya el dolor es demasiado o entienden que ya no hay retorno, etcétera, si aceptan la eutanasia. y los animales, sus compis animales que viven más, lo saben. O sea, ya Sí. lo saben ellos, que su animal amigo, su animal familia ya se va, o sea, está en este proceso. Sí, a veces, vamos, normalmente cuando, que yo vuelvo a decir lo mismo, hablo de mi forma de hacerlo. No sé cómo lo hacen otras comunicadoras, pero yo normalmente hago comunicaciones conjuntas, también algunas, sobre todo cuando hay animales que son pareja, hago alguna comunicación conjunta porque al final, aunque ellos están en comunicación, el espacio que se crea intencionando esa energía tan bonita es distinto. Entonces, muchas veces, pues lo que hago es llamarlo a los dos, comunicar con los dos y luego les dejo un ratito ahí, yo me voy y ya después vuelvo y se nota muchísimo a nivel de energía después de ello y sobre todo para el que se entiende que va a quedarse, no tiene nada que ver. Claro, porque ellos también pasan su duelo. Claro. O sea, saben que su compañero se va, saben que, pero ellos también pasan su duelo, ¿no? Sí, He visto tanto, vídeos también de cuando
salía hace poco un vídeo de un señor que llevaba a su gato que había fallecido, le dejaba encima de la cama, iba el perro en su casa, ¿eh? Y lo olía, diciendo, por favor, haced esto para que el compañero animal sepa, pero es que ellos ya lo saben, pero bueno, también es, en ese momento supongo que el compañero o compañera lo va a oler y va, o no, eso era como ya muy... Es que, a ver, al final es la manera que ellos tienen de despedirse del físico. Ellos saben que ya ese ser no está físicamente, pero igual que nosotros nos sentimos mejor cuando hay una despedida física, por lo general ellos también. Entonces, darles esa oportunidad de poder despedirse también ayuda al duelo del resto de animales de la familia. Claro. No es estrictamente necesario porque al final ellos lo saben, pero es mejor para ellos. Si se puede, Y es importante dejarles hacer a ellos lo que tienen que hacer, si tienen que olerlo, si tienen que lo que sea, no lamerle, lo que pagarlos, sea. o sea, es importante dejarlos porque ellos saben más que nosotros cómo es importante eso, ¿no? Claro, Eh, porque es la manera que ellos tienen de eso, de despedirse. A lo mejor es como para nosotros un beso o es su forma. Entonces, aunque no lo entendamos, porque al final está la mente humana ahí, ¿no? De cómo va a lamerlo si está muerto, va a coger una enfermedad, no sé, cualquier cosa que se nos pueda imaginar nuestra mente, ¿no? Pero si ellos lo hacen es porque lo necesitan. y es importante también decir que ya sabemos que cuando trascienden siguen aquí con nosotros y ellos los ven, nosotros depende de cómo también o no, o los sientes, pero tenerlos en cuenta siempre. O sea, si tú le estás, lo que has dicho antes, si tú le estás dando una medicación, puede ser que esa medicación no le sienta bien. Entonces, es importantísimo, claro, si no sabes de comunicación que existe esto y tal, es complicado, pero es importante que, oye, mira, es que esta medicación no me sienta bien, esta medicación me da náuseas, o esto que me estás dando, es muy importante seguir lo que ellos quieren, como tú te gustaría que te hicieran caso cuando estás, bueno, estás en un momento que... Porque a veces los humanos también lo sabemos, ¿eh? Que nos vamos, algunos. Sí. Algunos sabemos, mira, pues ya es mi momento, algunos lo saben y otros no. Pero es eso, es importante tener en cuenta lo que ellos quieren y cómo quieren irse. Porque yo he escuchado alguna vez, no es que ellos, comunicadoras, no es que ellos no deciden, quien tiene que decir es el responsable, no, perdona a ellos. Deciden sobre su vida y sobre su muerte. Yo hay una frase que siempre digo cuando hablo de esto que me dijo una gatita, que era que por mucho que les doliera a los demás, la protagonista de su historia era ella. Bien clara. Entonces, es así realmente. Y en el momento de irse, normalmente te piden comunicación, a lo mejor no ha llegado la paz para el humano, comunicación con el alma de este ser, ¿no? Normalmente siempre se ofrece una comunicación después cuando ya el animal ha trascendido. Lo que siempre se dice es que podemos hacer una última comunicación para cerrar el proceso para el humano. O sea, obviamente se puede comunicar en cualquier momento y más adelante puede hacer otra, pero que la idea sea empezar a partir de ahí a, a salir adelante como pueda. No sé si me explico. O sea, es como aprovecha que existe la comunicación, di todo lo que queda por decir, porque al final gran parte de la pérdida y de todo el duelo viene por las cosas que no decimos, que no hacemos,
pregunta lo que tengas que preguntar, despídete, dile que le quieres, pregúntale si quiere, aunque ya lo sepamos, si está bien, si está en paz, todas esas dudas, ¿no? Esas incógnitas que tenemos de existencia y a partir de ahí empezar ya a elaborar tu duelo. Pero también yo siempre recomiendo que no sea esa comunicación que sea realmente por el animal, o sea, para soltarle, para empezar a soltarle, para empezar con el duelo, no por tapar la herida de decir, no, quiero saber que sigue existiendo y cada semana voy a hablar con él porque no puedo, no, es algo puntual, que aunque luego lo puedas seguir comunicando con él, etcétera, lo ideal es que tú vayas ya poco a poco haciéndote la idea de que va a ser más puntual el contacto. ¿Y te ha pasado, te has encontrado alguna vez, de eso ya no me has dicho que sí, pero algún animal que no te ha dicho que estás en su proceso final de vida y al día siguiente o las horas fallece? Tú a la persona, al humano, ¿cómo se lo dices eso? De no, mira, está bien, tal, pero luego, porque es su proceso, a lo mejor en ese momento no tenías que saberlo para que no interferir en ese proceso del animal. ¿Puede ser? A ver, yo por lo general soy muy clara en el sentido de yo aviso antes de nada a la persona que nunca es 100% la, la verdad. No porque la comunicadora falle, y esto no lo digo por mí, sino en general, porque con los perdidos también pasa que un animal perdido, como dijimos en el otro directo, te puede decir que está muerto y a los 3 días aparecer, o sea, son cosas que pasan, pero no es un fallo de comunicación, es que tenemos que entender que la información tiene un porqué. Entonces, si tú para no interferir, como tú has dicho, tienes que pensar que el animal está bien, eso es lo que hay. Entonces, yo cuando noto que a lo mejor el, sobre todo si yo le pregunto, ¿está en proceso de despedida? Y me dice no, pero noto que sí, yo aviso a la persona, no le digo, o sea, le digo lo que el animal me ha dicho, me ha dicho que no, y le digo, pero nunca está de más, nunca está de más estar al día con la despedida, tal, o sea, encauzar un poco, porque al final, como he dicho antes, como mi trabajo es con los animales, yo voy a transmitir mensajes literalmente que ellos me den, pero también me debo al humano y creo que sin interferir en el proceso hay manera de ayudar un poco. Entonces, pues eso, decir, mira, no ha dicho que no, pero bueno, está en un estado avanzado de salud, por ejemplo, ¿no? Que el animal esté muy enfermo, está en un estado avanzado de problemas de salud, nunca viene de mal una despedida porque a veces es inminente y es la verdad, me he encontrado casos que el proceso de despedida han sido horas. Entonces, es lo que decía antes, cuando te sale el número en la pantalla te va y eso puede ser 10 minutos o 2 años. Claro, porque es lo que dices tú, si él te dice no, es por algo, pero te puede decir sí, pero no lo digas. Sí, puede pasar, pero a mí no se me ha dado ese caso. Pero sé de compañeras que sí le ha pasado y hacen lo mismo que te he dicho, encauzar. Porque al final la finalidad de todo esto es que nosotros trabajamos por el animal, aunque quien contrate sea el humano, al final el humano tiene su voz, pero la del animal somos nosotras. Entonces hay que hacerlo por ello. Y si ellos te dicen no lo digan, no se dice. Otra cosa es eso, el cablecito, ¿no? De decir, oye, dice que no, pero yo por si acaso irían causando cosas. Es que debe ser complicado el momento este de que tú sabes que sí, pero no puedes decir que sí. Sí, Más porque tú empatizas con la persona.
claro, claro. Es que, ¿tú crees que para acompañar a un animal tienes que ser especialista en acompañamiento animal, en despedida, o cualquier comunicadora lo puede hacer esto? Dependiendo. Yo creo que como hacer acompañamiento en la muerte animal no es solo acompañar al animal, sino que la parte más dura es acompañar al humano, sí necesita formación. Pero, Porque al final tú eres un sostén. O mm, sea, tú eres unas manos así y tienes en esta el animal y en esta el humano y tú tienes que llevarlo a los dos. Entonces, tú puedes ser una excelente comunicadora que si no tienes conocimiento suficiente para sostener al humano, luego al final el trabajo que estás haciendo, la finalidad que para mí tiene, que es que los dos se queden en paz una vez el animal se vaya, no la está cumpliendo, que es mi opinión. Yo siempre digo lo mismo, que no tengo la verdad universal, pero desde mi experiencia yo creo que sí. pues te puedes encontrar humanos que están muy abiertos y eh, que aceptan a lo que el animal les dice, el proceso que están y lo aceptan. Luego yo creo que, no sé, pregunto, si el humano ya es más cerrado, si está muy unido a o la muerte física, sabemos que en esta sociedad la muerte es, bueno, no es como en otras Tabú. sociedades, sí, es tabú. Pero si ya el humano es muy abierto, a lo mejor, digo yo, una comunicadora no tiene que sostener tanto al humano, ¿sabes? Los casos que yo me he encontrado, aunque sea en un grado muy bajo, tienes que sostener al humano. Mm, Y también a los otros animales. claro. Entonces, claro, avisa al humano de que el resto de animales pueden mostrar ciertos cambios en el comportamiento, ese tipo de cosas. A ver, yo siempre en ese sentido soy muy abierta de mente. Yo digo que hay que confiar también en las capacidades que cada uno cree que tiene. Yo, por ejemplo, creo que para mí, que tengo bastante formación en duelo, para mí es necesaria esa formación que tengo. Que a lo mejor hay otras personas que no, pero cuando lo he hablado con otras compañeras que son comunicadoras y hacen labores de acompañamiento, porque llega la comunicación, ¿no? O sea, le llega una comunicación, resulta que el animal está en proceso de final de vida y dicen, bueno, pues vamos a seguir hasta que el animal ya trascienda, ¿no? Siempre dicen que se sienten como que les falta algo por aportar y yo creo que es eso, el poder sostener. Claro, porque es lo que dices tú, te puede llegar una comunicación normal, entre comillas, y te encuentras que es un proceso de despedida. Te puedes encontrar eso. Y lo que dices tú, que el otro animal puede que cambie de comportamiento, que lo veas más nervioso, que aunque sepan que se va a ir su compañero, su amigo, su hermano, lo que sea, cambian de comportamiento y tal, incluso pueden, por ejemplo, tema digestivo, lo que sea. O sea, es una manera ellos de también regularse. Sí, Puede ser que se quede el otro animal como muy en duelo durante mucho tiempo, sí, aunque que sepan que está allí ya tu alma. Pues, ¿te has encontrado que algún animal se ha quedado muy en duelo, muy... sí, 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 incluso en duelo anticipado de comunicar con los dos y el segundo, o sea, el otro animal decirme, bueno, a mí no me importa porque en el momento que este se muera, me muero también, porque yo no voy a vivir sin ese animal. Me lo he encontrado también. uy,
y tienes que sostener a... Uf, Tiene que sostener al humano, al otro animal, al que está. Por eso digo que para mí, o sea, no es tanto el hecho de tener herramientas a nivel de teoría, porque al final la teoría no vale si no eres capaz de llevarlo a la práctica, sino tener recursos tú para sostener tanto, porque al final es un montón de peso el que te cae y tú te tienes que mantener siempre neutra. y ese animal que se queda en duelo aquí, ¿tú has tenido más comunicaciones con ese animal para intentar... Sí, al final suelen, vamos, ahora mismo tengo un caso complejo de duelo complejo en animales y al final van poquito a poco. Aparte de la comunicación, le puedes dar otras cosas, otras terapias para ayudar al Sí, animal que queda aquí. sí, depende, yo trabajo con testaje, pero bueno, hay cada, cada terapeuta tiene su repertorio, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, trabajo con frecuencia, con, en fin, terapia de Reiki, terapia de aromaterapia, flores de Bach. Entonces, trabajo con testaje y lo que se me diga que es la mejor terapia, pues con esa. Y es lo que dijimos la otra vez con Perdidos, ¿no? Ojalá mucha gente supiera que esto existe para que el animal pudiera estar acompañado durante este proceso. Sí, y la gente también, o sea, a día de hoy que ya he hecho bastantes casos de acompañamiento en el proceso de despedida, bastante, por lo general nunca se complican los duelos cuando había un buen acompañamiento antes. Entonces, esa paz que te da saber que tú has dado todo el amor posible por tu animal, que más amor que es hacer lo que quiere en el final de su vida y está ahí al 100%, incluso aunque te pida cosas que a ti no te gustan y que no te gustaría hacer, hace eso y saber que se ha ido súper en paz y esa paz que te deja es que no te la da hacerlo sin acompañamiento. Claro. Porque a lo mejor muchos piensan, bueno, sí, acompañamiento no lo hago, pero luego que comunique con el alma y ya ahí lo dejo todo medio en paz, ¿no? Pero son dos cosas Es distintas. O sea, diferente, no tiene nada que ver. Es una cosa que siempre dicen los humanos. Al final, cuando el animal trasciende, yo es una cosa que el primer acompañamiento que hice me sorprendió, que fue que en vez de decirme estoy rota o estoy roto, me dijeran qué gratitud todo esto que ha pasado y qué diferencia el estar así y el saber que hemos hecho lo que el ser quería a haber hecho lo que yo intuía que, porque lo primero que te quita es la culpa y nosotros somos muy de culpa los humanos. y algo que lo digo por mi caso, ¿no? Por el tema de Goku, bueno, ahora está en su proceso final, que te dice, bueno, te habrán dicho, te puede decir que es ya inminente, pero estoy en mi proceso. O sea, ellos saben que tienen un proceso, lo que decimos, el tiempo para ellos no es el mismo para nosotros, pero saben que es un proceso y te pueden decir, no, mañana se muere el humano, dijéramos, pero él sabe, o ella, o lo que sea, que están en un proceso. Que no mete, claro, los humanos metemos el miedo en el cuerpo, entre comillas, de no, le quedan 24 horas, le quedan una semana, pero ellos te dicen, no, no, es que yo estoy en mi proceso, no sé cuándo me voy a ir, pero ten en cuenta que estoy en eso. Digo mucho proceso, pero es que es Sí, así. sí, es así. Además, ellos y muchos te hablan de que tengo cosas que hacer antes. ¿Qué cosas? Ni idea.
la verdad, porque yo cuando me dicen tiene cosas que hacer, claro, yo desde mi mente humana digo, no sé qué va a hacer, ¿no? Pero sí, tienen cosas que hacer, tienen cosas que aprender y hasta que no terminen esas cosas que su alma ha venido a hacer, igual que si fueran humanos, vaya, no se van. Y si tienen que alargar su cuerpo que ya no puede más porque le queda algo, lo harán, ¿eh? Porque eligen cuándo morirse, que eso es otra cosa que también siempre digo, porque sobre todo cuando el animal ya está muy, muy mal, vienen como olas. O sea, es una cosa que es un poco abstracta y nunca sé bien cómo explicar. Yo lo explico eso como una ola, ¿no? Como cuando hay marea alta, ¿no? Y viene la ola y arrastra. Entonces, como que viene, se pone malísimo y tú dices, se muere. Pues no solo no se muere, sino que al día siguiente está mejor que nunca. Pero luego al día siguiente, otra vez parece que se va a morir y así un día y otro día y otro día y hasta que un día ya es el que se va. Y eso suele también pasar muchas veces en este tipo de casos, que yo le digo los sustitos porque tú dices, se muere, o sea, que le salgan un montón de úlceras porque sí, o que de repente empiece a sangrar, ahogarse y tal, y luego al día siguiente está pidiendo comida, jugando, pero es su proceso. Y es lo que dices tú, es como el proceso de los humanos, que ellos han venido a hacer, somos humanas, hemos venido a hacer nuestro proceso y puede que también alarguemos. Y Sí, y muchas veces eso es lo que quería decir antes que se me ha ido, perdón, que cuando vienen esas olas de empeoramiento y mejora, en los momentos cumbre de malestar, a veces el humano dice, pero es que tengo cosas que hacer. Y si me voy, no sé, tengo que ir al supermercado porque es sábado y ya no abren hasta el lunes, no tengo nada de comida porque he estado toda la semana con mi animal, cosas muy humanas, ¿no? Que nos pasan. Y dicen, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy y se muere? Y cuando vuelva me encuentro el panorama, ¿qué hago? Y entonces, en esos casos, normalmente, primero se le pregunta al animal, pero luego también es importante saber que ellos eligen cuando se mueren, ellos eligen cuando se van. Entonces, si el animal quiere fallecer sin que tú estés, va a buscar la manera. Y si el animal quiere fallecer contigo, va a buscar la manera. Entonces, lo que siempre recomiendo a la gente es que haga lo que tenga que hacer porque lo que el animal quiera es lo que va a pasar. sí. Y es que es igual que nosotros. Lo que tú quieras es lo que va a pasar. Si tú te quieres ir durmiendo o tú te quieres ir de una manera más brusca o tú, aunque la otra persona, ¿sabes? Es lo mismo, es que lo puedes, es lo mismo. Que es difícil de entender, que es complicado, pero es así. Como lo de no le digas que no se vaya porque entonces no se va a ir. No, a ver, yo por ejemplo en eso estoy en desacuerdo. O sea, porque si tú le dices que no te vaya, no se va a ir. O sea, sí se va a ir igual. Pero tienen la cosa de que tú vas a sufrir. Entonces, siempre lo mejor es dejarle libertad, o sea, decirle, mira, te quiero muchísimo, voy a echarte muchísimo de menos, me va a doler en el alma, pero si te tienes que ir, vete. Y esa, por ejemplo, o sea, yo normalmente no cuento cosas, pero de las primeras veces que yo comuniqué con Trascendido, que fue con mi abuela, ella me mostró esa escena. O sea, la primera vez que yo comuniqué con un trascendido, ella me dijo, ven, y me llevó a ella en el hospital, en cama, porque ella estuvo vegetal muchos años, y era mi tía, que era su hija, diciéndole, mamá,
cuando lo necesite, vete. Y ella me enseñó ese momento y me dijo, ahí me pude ir. Y murió unos días después, pero ella estaba esperando que llegara esa situación para poder soltar. Era una A de las mí, cosas que ella tenía de tarea, que le dieran esas palabras, porque a a mí veces me las tareas pasó, son con otros. ya, a mí me pasó con mi madre. A mí me pasó con mi madre. Lo mismo que has dicho. Pero a mí mi abuelo, que está ya muerto hace años, me dijo, le vas como lo dijo, va a escuchar una cosa que le va a ayudar a irse. Me lo dijo a mí y yo pensé, pues no sé. Pero cuando le dije esas palabras, que estaba en el hospital, le dije esas palabras de mamá, bueno, en catalán, pero mamá te quiere mucho, pues si tienes que irte, vete. Ella hizo, ¿sabes? Como un respiro, un suspiro, un tal, y ahí es lo tu abuela te enseñó. Y con los animales es lo mismo. Tú de- Ellos al final nos quieren y quieren que nos quedemos tanto. bien. Y para terminar, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿eh? Por si tenéis pregunta para Jess. Si no, ¿Tú qué? ¿Eh? no Si no, luego. que si no que lo dejen en comentarios y ya está. Ah, yo a veces pienso, a lo mejor cuando tú estás en el veterinario porque te lo has tenido que llevar de urgencias y tal, y te piden una comunicación, am, claro, hay veterinarios, digo veterinarios porque es el momento que están en el veterinario, ¿eh? Que el animal te dice, no, no quiero seguir o no, no quiero que me eutanasies porque todavía no es mi momento, debe ser difícil para gestionar, ¿no? Hay muchas veces que es una pena, pero pasa que juzgan mucho el sector veterinario como humano que son al final y humanos que somos, ¿no? Tendemos a veces a juzgar. Entonces, si ellos dan por hecho que un animal no tiene solución y tú dices que no, que la mayoría de veces no puedes decir que no porque has comunicado con el animal y te ha dicho que no porque te meten en un psiquiátrico, básicamente. Pero bueno, que tú dices, no, no, no es el momento, ¿no? Sin dar explicaciones, muchas veces te juzgan y te dicen, pero es que estás sufriendo, pero es que tal, y claro, tú tienes la dualidad de que las palabras del animal son, no estoy sufriendo, estoy bien, no ha llegado mi momento, no me quiero ir, quiero morirme de forma natural. Y el veterinario te está diciendo, pero es que este animal está para eutanasiarlo. Entonces, en esos momentos también estamos de soporte, las comunicadoras, porque ahí tenemos que decir, mira, esto es lo que el animal quiere, esto es lo que te dice el veterinario, pero el veterinario es como si tú le llevas una persona muda, no sabe lo que siente, no sabe dónde le duele, no sabe nada, solo lo que ve y lo que ve es a partir de lo que estudió de un libro que encima existe la variabilidad individual. Entonces, ellos entienden que si tú tienes una úlcera en la pata y el animal anda, le duele. Pero es que ellos tienen otra tolerancia al dolor, tienen, como hemos dicho, sus cosas pendientes. Entonces, siempre invitamos a que se haga caso al animal sin juzgar, porque me he encontrado pocos casos, pero algunos los que el humano dice es que no puedo más. Y aunque el animal dice que no, se le eutanasia. Yo en esos casos entiendo que es el proceso que tenía que pasar así, que el humano tenía que aprender eso, que yo tendría que aprender eso, porque al final todo, como dijimos la otra vez, ¿no? Todos estamos implicados, incluido el comunicador o la comunicadora, y el animal también, bueno, ya está.
si mientras que se haga lo que quiera que se haga desde el amor, no te equivocas. Sí. Porque es lo que dices, la culpa, ¿no? Ostras, lo he hecho bien, era el momento, no era el momento. Que sabemos que los humanos, que me estoy quedando sin voz, perdón, sabemos mucho de culpa. Entonces, es que yo me encuentro también cuando me estoy quedando sin voz. Perdón, me quedo sin voz. Los directos, que cuando le digo a Goku tal, que lo que tiene, bueno, mientras no sufra, porque claro, yo en ese momento no les digo nada porque les digo eso y me dicen, vale, vamos a llamar a tal y que se te lleve, ¿sabes? Digo, sí, sí, que es normal, ¿eh? Si no sabes de todo esto es normal, es lo primero que te dicen, bueno, mientras no sufra, y a lo Claro. mejor él está mejor que yo, ¿sabes? Es un decir, ¿no? Pero a veces que has dicho, no, mira, no es su momento lo que dices tú, pero lo hacen, la eutanasia, porque o no pueden más, o no han llegado a entender, o no han creído lo que les has dicho, entonces la eutanasia. Y en ese momento, quieras o no, cuesta, estamos en ello, pero cuesta no juzgar, decir, ostras, te he dicho que no lo hicieras, que él te ha dicho que no, o ella, y lo has hecho. Pero es algo también nuestro, ¿no? De no juzgues, lo han hecho así porque lo tenían que hacer así y ya está. O sea, Yo cuando se me ha dado el caso de que me han dicho, el animal me ha dicho que no, pero lo vamos a eutanasiar igual, lo que yo he hecho es decir, no trabajo más contigo. O sea, cortante. O sea, en este momento acaba de terminar el acompañamiento y se rayan tanto que sí, que al final hacen caso al animal. O sea, es como un ultimátum. En plan, ¿tú quieres que yo siga trabajando? Yo te dije de entrada, el requisito es que yo trabajo para el animal. El animal ha dicho que quiere seguir de manera natural. Entiendo que tú piensas que estás sufriendo, aunque el animal te diga que no. Entiendo que el veterinario te está metiendo un montón de presión, lo entiendo perfectamente, pero yo ya no estaría trabajando para el animal, así que aquí acaba lo que yo estoy haciendo contigo. Que me lo dicen a posteriori, pues digo, mira, tendría que ser así, si tú lo has sentido, pues ya está. Y normalmente cuando luego volvemos a comunicar con el animal ya fallecido, dice que ellos lo entienden, o sea, es lo que digo, no son cerrados. O sea, al final tienen sus preferencias, pero no es eso por, o sea, si tuviera que ser porque eso o eso pasaría. y, y para terminar, ¿tú qué dirías? Consejo no, porque los consejos, ¿cómo es la frase? No me sale. Pero tú es que no me sale la frase. ¿Tú qué dirías a alguien que está pensando en acompañar a su animal o no se acaba de decir, va, lo hago, que te salga? A ver, yo, pues lo que te dije antes de la frase esta que me dijo la gata, que al final ellos son cada uno somos los protagonistas de nuestra propia vida. Entonces, si existe una manera de saber lo que ese ser quiere y encima, mientras a ti te van a ayudar dándote herramientas para que ese duelo anticipado que tienes sea un buen duelo, que luego a posteriori también vaya mejor, para mí todo son ventajas. Y no lo digo como persona que ofrezca ese servicio, lo digo como persona que ha recibido ese servicio y que sé que yo estaría llorando por las esquinas a día de hoy, 6 meses después de que falleciera Sherlock, si no hubiera podido tener un acompañamiento ni herramientas. Y sin embargo, se lleva, obviamente hay momentos, porque el duelo es así, y quien diga que es lineal miente, porque
que es un proceso y hay días, pues fechas señaladas, cosas que nos recuerdan ciertos momentos, que te salga una notificación en el móvil con una foto, en fin, hay detonantes, ¿no? Pero la tranquilidad que te da saber que has hecho por ese ser el acto de amor más grande que puede hacer, que es escucharle, y además es que se nota, o sea, es que la gente que llega, que no cree, cuando notan el cambio de actitud que hay en el animal, que es como de estar así hasta después de solo la primera comunicación, que eso es algo que no solo se da en el proceso de despedida, muchas veces cuando son animales enfermos, tú eso lo habrás vivido. Es como cuando tú vas a una sesión con un psicólogo, sale a veces nuevo, ¿no? Pues en la comunicación, en el acompañamiento pasa lo mismo, hay cambios visibles en el animal, o sea, se nota independientemente que tú creas más o menos que algo ha pasado. ¿Qué ha pasado? Tú puedes dudar más, porque la mente humana está ahí, los pensamientos limitantes están ahí, en fin, pero algo hay cuando el animal está diferente. Que han sido escuchados. Claro, porque al final viven en un mundo en el que nadie les entiende, nadie les presta atención, etcétera. O sea, me refiero como quieren. O sea, Ya, atención se les presta, pero quiero explicarlo bien. O sea, hoy estoy aquí, lo que yo quiero es esto, lo que necesito es esto, y hombre, es una diferencia. sí. Y para el humano también, porque la mayor parte de las complicaciones que hay en el duelo animal son por culpa. Que porque no lo llevé ante el veterinario, que porque lo eutanasié, que porque no pedí una segunda opinión, en fin, esas cosas. Si tú de entrada sueltas la responsabilidad y dices, yo voy a hacer lo que el animal quiere porque es su vida, Sí. Más claro agua. Pues nada, Jess, creo que quieres añadir algo más, que no ya te he preguntado. bueno, lo que digo siempre, soy muy pesada, que quien necesite, porque esté en el proceso, que en mi web tengo una guía de acompañamiento en el proceso de despedida y otra acompañamiento tras el proceso de despedida, es decir, para cuando ya el animal fallece, son gratuitas y ahí doy un poquito, unas pautas para que se te haga más ameno el proceso, porque entiendo que hay personas que no tienen recursos, en fin. Entonces, en general, no te intento vender nada, la guía ni nada, sino son recursos. No, y se agradece. Y aparte está lo del el Dead Café, o Sí, porque es solo para el también. momento del duelo o también es para antes, o sea, el acompañamiento. Porque hay veces que te sientes, eh, podríamos decir, no comprendida porque estás, ¿sabes? Cuando se te muere un animal y dices, ah, bueno, era un animal, ¿y qué? O estás en el proceso de enfermedad del animal, te dicen, ah, bueno, pero no pasa nada. Si, a mí me han dicho, bueno, no pasa nada si tienes a otro. Te compra otro jarrón y ya está. Sí, Eh, yo siempre digo eso, cuando dicen algo así, digo, sí, una camiseta nueva, ¿sabes? Un ser que es mi, no sé, mi familia, o sea, como un hijo, según la ciencia. Pero sí, los descafés, es que claro, normalmente los descafés son enfocados a el duelo post muerte del animal. Pero sí es cierto que desde el mes pasado que lo retomé, que de hecho tengo que anunciar de este mes, lo estoy haciendo más temático. Y sí estoy
intentando incluir a la gente que está con un duelo anticipado, porque al final hay muchas personas que ofrecen espacios de ese estilo que son súper bien porque hacen falta y al final cada uno resonamos con una persona y cuanto más variedad haya mejor, pero a veces nos olvidamos de los que están con un duelo anticipado porque tampoco es fácil en la época en la que estamos, en fin, de decir mi animal está enfermo, mi animal se está muriendo o no sé, lleva mucho tiempo enfermo y no hay mejora, no encuentro un veterinario que me ayude, hay muchas cosas por las que podemos pasar duelo que no son expresamente la muerte del animal en sí. Entonces, sí, yo este mes que lo tengo que anunciar, que seguramente anunciaré mañana o el viernes, va a ser uno concretamente de culpa, pero tanto para personas con animales en proceso de despedida como ya fallecido, ambas. Vale, perfecto, sí, porque es eso, la culpa los humanos la tenemos muy integrada. Sí, Muy bien. sí. ¿Qué dices Y tú? además, y muchas veces la culpa no es a nosotros mismos, porque hay a veces, la mayoría de veces a nosotros, pero luego también hay la culpa que viene derivada de la ira del propio duelo, de porque el veterinario me dijo, porque mi vecino me dijo, porque tal, y eso es culpa, aunque sea otra persona, pero es culpa también. Y también son sentimientos que tenemos que gestionar. Sí, porque si no te destruyen, ¿eh? Sí. Entonces, lo importante al final como cierre, digamos, es que te permita sentir lo que sea, que le escuches al animal y luego que también no te olvides de cuidarte, porque muchas veces nos pasa que nos ponemos en el papel de cuidador y dejamos de hacer las cosas, dejamos de vivir, y entonces todavía también luego el vacío es más grande, porque si yo he dejado mi hobby, mis amistades, mi familia, mi trabajo, todo, una vez el animal se va, si yo, el animal era mis 24 horas, ¿qué hago? Vacío total. Entonces, también hay que encontrar un espacio donde soltar un poco y también entender que no estamos solos, aunque parezca que sí, muchas veces, porque bueno, en los entornos cercanos por lo general es complicado que coincida, que haya gente que sienta como tú, ¿no? Sobre todo porque al final, como hemos dicho antes, los animales se suelen seguir viendo como que son cosas más que seres sintientes, pero que hay más gente que está pasando por lo mismo o que ha pasado por lo mismo y el reunirte con ellos y hablar y entender que todo es natural, el normalizar lo que siente al final, es solo eso, normalizar lo que siente y el no sentirte solo ya ayuda. Por eso a mí los descafés me parecen una herramienta súper útil. Sí. Que te escuchen y poder soltar y llorar y es, es muy importante. Porque dices tú, a tu alrededor a veces no encuentras a gente que pueda, bueno, que no. Que te sientes solo y eso es muy necesario lo que Sí, haces. a veces que ni siquiera quieres decir nada concreto, a lo mejor solo es decir que quieres mucho a tu animal y ya está. En algún descafé me ha pasado que ha habido personas que no han hablado nada y cuando les he preguntado por qué me dicen, no, es que yo necesitaba decirle a alguien que para mí mi animal era mi hijo, solo eso. Y se han ido, solo por decir eso ya se han ido bien. Y saber que son sitios que no van a juzgarte, no van a, ¿sabes? Que es como una comunidad de gente que está pasando por lo mismo o que ha pasado por lo mismo y que te pueden, te ayuda. Es, sí. Claro. Pues nada, Jess. Pues muchas gracias Muchas por invitarme. gracias. Y nada, eso, gracias a todos los que habéis visto el directo y los que lo vais a ver grabado. Y lo vamos a colgar también en los canales de YouTube de Jess y míos. Y cualquier cosa que tengáis le preguntáis a ella, dejáis un comentario, le mandáis un
un DM o lo que sea. Y ya está. Pues muchas gracias por invitarme, que siempre me encanta compartir espacio contigo. Y, y nada, que un abrazo muy fuerte para todos y sobre todo para ti. Y nada, que nos vemos la siguiente. Vale. Hasta luego, Hasta luego a gracias. ti.